días, bendiciones, estamos aquí un día más, gracias a Dios, gracias al Altísimo. Venimos aquí a adorarle, a glorificarle y a agradecerle. Llevamos como, creo que 2 o 3 semanas que no tenemos nuestra lectura bíblica, entre un evento, otro evento. Y gracias al Señor, la semana pasada, bueno, esta semana, concretamente el 19, lunes 19 de mayo, cumplimos nuestro primer aniversario. Lo celebramos el fin de semana del 17 y 18 y fue la verdad que una gran bendición. Desde aquí, desde Lleves, un beso muy grande a nuestros pastores de Valencia que amablemente nos acompañaron y la verdad que fue una bendición, fue impresionante, impresionante. El sábado estuvo el apóstol predicando, que lo tienen todo en nuestras redes sociales, TikTok, Facebook, YouTube, lo pueden ver. También estuvo el pastor Daniel el domingo con nosotros, una verdadera bendición también. Y bueno, estamos aquí de vuelta para leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos buscando Génesis capítulo 19. Amén. Amén. Y mientras lo vamos buscando, también vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, por esta semana que Él nos ha sustentado y nos ha guardado. Padre, te adoramos, te bendecimos, mi Dios, gracias, 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 Señor, que es la palabra que más debe abundar en nuestros labios y en nuestro corazón. Gratitud hacia ti, Padre. Tú, Señor, tu diestra nos ha sustentado, nos ha guardado y estamos aquí para seguir alimentándonos, recibiendo ese maná fresco que viene directamente de ti, Señor. Danos sabiduría, danos discernimiento, prepáranos para recibir de tu palabra, de tu presencia y de tu amor, Señor. Gracias, mi Dios, te pedimos que apresure los pasos de los que están en camino y así también que bendigas a los que no pueden venir por X circunstancias que tú sabes, Señor. Y así, Padre eterno, te presentamos nuestras ofrendas, que es nuestro cuerpo, nuestro pensamiento, nuestro ser, nuestras almas, como una ofrenda de olor agradable hacia ti, papá. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Amén. Vale, leemos en Génesis 19. Dice, destrucción de Sodoma y Gomorra. 5 segundos de resumen. Anteriormente leímos cómo Abraham estuvo intercediendo por Sodoma y Gomorra, una tierra llena de pecado e iniquidad en gran extremo, decía la palabra de Dios. Así que dice así la palabra del Señor. 19. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Gloria al Señor, porque vemos que lo mismo que hizo Abraham, y matizamos hace unas semanas respecto a Abraham, cuando llega la presencia de Dios a nuestras vidas, ¿qué debemos hacer? Apresurarnos hacia ella. Hay gente que se queda totalmente, ¿cómo decirlo? La palabra sería indiferente. Y luego dice, no, he estado en el culto, por ejemplo, y no he sentido la presencia de Dios. Es que tú debes activar la presencia de Dios. Abraham nos mostró, así como Lot nos mostró, cuando él vio venir la presencia de Dios, él corrió y fue hacia ella. Tú debes anhelar. Dios no va a venir a obligarte a sentirle. No. Tú, cuando quieras y te predispongas, tendrás la presencia de Dios en tu vida. Así vemos cómo Lot se levantó a recibirlos. Debes recibir la presencia de Dios. Y el 2 dice, y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis. Y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Vale. Aquí vemos también otra enseñanza que debemos tener en cuenta. No solo el ir hacia la presencia de Dios, sino invitarle que se quede con nosotros. La palabra de Dios dice que Él es un caballero. Él nunca va a obligar a nadie a hacer algo. De hecho, Él nos dio el libre albedrío. Y el libre albedrío es para eso, para nosotros decidir si queremos la presencia de Dios o queremos rechazar la presencia de Dios. Vemos aquí cómo Lot se levantó, fue hacia ellos y les invitó.
vimos cómo Abraham hizo lo mismo, se levantó y los invitó. Amén. Y seguimos leyendo. El 3 dice, estamos en Génesis 19, en la lectura bíblica que tenemos todos los domingos. Dice así el verso 3, mas él porfió con ellos mucho y fueron con él. Porfió, ¿qué significa? Insistió. Insistió. No es porque Dios se quiera hacer el remolón. Voy a hablar en un lenguaje actual. No es porque Dios diga, ruéguenme, necesito que me rueguen. No. Es porque Dios quiere ver la profundidad de nuestros sentimientos hacia Él. ¿Qué hizo? Más adelante veremos y leeremos, pero muchos de nosotros conocemos la historia de Jacob cuando peleó con el ángel. No te soltaré hasta que me bendigas. Yo soy de las personas que yo me considero una pesada con Dios. Una pesada con Dios. Y es necesario, es verdad, es necesario. ¿Por qué? No es porque Dios lo necesite, sino porque nosotros lo necesitamos. Aquí dice que Lot porfió, insistió con ellos, porque les dijo, venidos a mi casa, y le dijeron, no, porque tenemos que seguir nuestro camino. Y él insistió, hasta que ellos le dijeron, bueno, vale. A veces a mí me encanta cuando digo, Señor, me encanta que me digas, vale, qué pesada que eres, pero recibo el vale de Dios, el sí de Dios. El sí de Dios es muy importante en nuestras vidas. Y continuamos leyendo. Y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. El 4. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Todo el pueblo rodeó la casa. Leímos hace unas semanas en el capítulo 18 cómo ese pueblo tenía una maldad muy crecida dentro de ellos. Y aquí nos matiza que todo el pueblo, desde el más joven hasta el más viejo. Qué triste cuando todo un pueblo viene en contra de Dios. Y suele pasar. Pero Dios es misericordioso, amén. El 5 nos dice, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. El 8. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas, que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada. ¡Wow! Aquí a mí esto me impacta porque Lot, a unos desconocidos, decidió protegerlos y en cambio entregar a sus propias hijas, estaba dispuesto a entregarlas con tal de resguardar a esos recién llegados a su vida, que era la presencia de Dios. ¿Hasta dónde nosotros somos capaces de sacrificar por el Señor? ¿Hasta dónde? Porque cuando Dios llega a tu vida, en ese primer amor, estos eran unos completos desconocidos para Lot. Acababan de llegar. En cambio, sus hijas, carne de su carne, sangre de su sangre, ya crecidas con él, con una relación de amor, y del cual él estaba dispuesto a decir, no, yo prefiero guardar la presencia de Dios en mi vida y te entrego esto. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí, porque esto es como un reflejo de 2 ejemplos. Uno de ellos es el mismo Abraham, cuando estuvo a punto de sacrificar a Isaac. Amén. Aquí Lot estuvo a punto de sacrificar a sus 2 únicas hijas por la presencia de Dios. Y luego el mejor ejemplo que tenemos es el mismo Dios cuando entregó a su Hijo Jesús por nosotros. Y cierro paréntesis dejando la pregunta que cada uno en su interior que se haga, ¿hasta dónde estaríamos dispuestos a
a ofrecerla a la presencia de Dios, aleluya, sea cual sea el momento que haya llegado en nuestras vidas. Aquí en Lot vemos que es una presencia inicial. En Abraham era una presencia ya conocida, por lo cual aquí hay dos hombres como tú y como yo que estaban dispuestos a entregar lo más hermoso, porque es lo más hermoso que tenemos nuestros hijos, que la palabra de Dios dice que son herencia de Jehová, para mantener la presencia de Dios en sus vidas. Y seguimos leyendo. Estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. El 9. Y ellos respondieron, quita allá. Y añadieron, vino este extranjero para habitar entre nosotros. Le llamaron extranjero. ¿Por qué le llamaron extranjero? Porque él no tenía la misma costumbre que ellos. Si él hubiese tenido la misma costumbre que ellos, estoy segura que en vez de llamarle extranjero, le hubiesen llamado amigo. El extranjero no es tanto el que viene de otra tierra, sino el extranjero es el que no camina en los mismos senderos que tú. Él, al proteger la presencia de Dios y ellos al aborrecer la presencia de Dios, le llamaron extranjero. Este extranjero que viene aquí a decirnos, wow, y sigue, y habrá de regirse en juez, encima se cree juez, pero Lot estaba en su casa, y le llaman extranjero incluso en su propia casa. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Cuando dicen hacían gran violencia, a mí me da a entender que seguramente no solo se quedaron en palabras, porque sabemos que la violencia ya es algo más físico. Y además la Biblia matiza gran violencia. Intentaron romper la puerta, por lo cual el pobre Lot tuvo que recibir lo suyo ese día. Pero él siguió firme. El 10. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Aquí yo veo una protección de parte de Dios. Cuando nosotros defendemos la presencia de Dios, Él nunca nos dejará desamparados. El 11 dice, y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Gloria a Dios. Un día el Señor me va a dar para poder hablar de esto, principalmente de esa ceguera. ¿Por qué? Porque las personas que vienen en contra de la presencia de Dios, cuando se levanta guerra, la palabra de Dios dice que cuando se levante guerra contra ti, no temas. Y aquí viene un gran ejemplo de ellos. Ellos se levantaron en contra de Lot, incluso le empezaron a golpear. ¿Y qué hicieron los hombres de Dios? Lo rescataron, lo protegieron y confundieron a sus enemigos, hiriéndolos con una ceguera, en lo cual ellos ya no pudieron encontrar la entrada para poder seguir dañando a Lot. Y eso es una promesa de Dios. Amén. El 12 dice, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Al leer este versículo, el Señor a mí me está llevando a Noé, la salvación, que ya lo prediqué un domingo aquí. La salvación no es individual. Dios cuando salva, nos salva, da la oportunidad de salvar toda nuestra casa. Así como lo hizo con Noé, y aquí vemos la oportunidad que los hombres de Dios le dan a Lot. ¿Tienes alguien más aquí en tu casa, aparte de tus hijas, yernos, etcétera, etcétera? ¿Por qué? Porque Dios cuando viene, salva todo lo que está a tu alrededor. Amén. Todo. Amén. El 13 dice, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Dios,
delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlos. El 14. Entonces salió Lot y habló con sus yernos. ¡Wow! Salió Lot, por lo cual sus yernos no estaban dentro de la casa. ¿Dónde estaban sus yernos? Hemos leído en los versículos anteriores cómo todo el pueblo, todo, grandes, pequeños, medianos y viejos, vinieron en contra de los hombres de Dios. No dice que se quedaron algunos. Por lo cual, ¿dónde estaban los yernos de Lot? Con el pueblo que venía en contra de Lot y de los hombres de Dios. Y Lot, aún así, él salió en su busca, por amor. Y los que habían de tomar a sus hijas. Los que habían de tomar a sus hijas significa que no estaban casados. Iban a casarse con sus hijas. Por lo cual eran sus futuros yernos. Hay hasta esa posibilidad de poder salvar a las parejas de nuestros hijos, aún no habiéndose unido en matrimonio. Y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. No le creyeron. Pero él hizo algo que es predicar. Les predicó. Estamos en un tiempo en el cual el Señor nos manda a predicar su palabra, su venida, y muchos no creerán. Pero aquí vemos el gran ejemplo de lo que él salió, y debemos salir para predicar la palabra de Dios y no quedarnos en la conformidad y el confort de nuestros hogares y nuestro entorno. Pues como mi casa está salva, nosotros dos sábados al mes tenemos ayuno y oración aquí en el templo. Y ayer fue un día de esos. Y la oración que el Señor matizó en nuestros corazones, y estuvimos intercediendo más de media hora por esa oración, era precisamente eso. El Señor nos hablaba cómo a veces somos tan egoístas que pensamos y oramos principalmente mi casa. Y está bien. Yo, mis hijos, mi matrimonio, mi nuera, mi padre, mi madre, mi entorno. ¿Y qué pasa con el resto del entorno? ¿No sería triste llegar a la presencia de Dios, que Jesús nos dijo, muchas moradas hay, y de repente nos veamos con los 4 que tenemos en casa y nadie más? ¿Cómo nos sentiríamos verdaderamente? Donde no encontramos ni al vecino que nos saludaba, o al vecino que nos criticaba, no verle, ese compañero de trabajo. ¿Cuántas veces oramos por los compañeros de trabajo? ¿Cuántas veces oramos, y le decía a mi hija, cuántas veces oramos por los compañeros de clase de nuestros hijos? Por los amigos. ¿Acaso ellos no tienen el derecho de poder disfrutar de la presencia de Dios? Amén. Así vemos como Lot no solo se conformó con sus hijas, sino salió para intentar que vinieran más, que no fueran de su sangre. El 15 dice, y al rayar el alba, los ángeles les daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Rayar el alba es que ya estaba atardeciendo. Y él intentó hablar con esos futuros yernos, pero se burlaron de él. No le hicieron caso. El 16. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus hijas, según la misericordia de Jehová, para con él, y lo sacaron. Y le pusieron fuera de la ciudad. Él intentó hasta lo último salvar más personas. Y eso hizo que los varones de Dios tuvieran que prácticamente obligarle a decir, mira, tú no te mereces pasar por esta destrucción. Y le sacaron a él, a su mujer y a sus 2 hijas. El 17, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras de ti. Esta mañana le estaba diciendo a un hermano de aquí de la congregación que está aquí, y sabrá que así mismo se lo he dicho, cuando el Señor te lleva algo nuevo,
no mires coger nada de atrás. El Señor lo ponía en mi corazón. ¿Por qué? Y yo no había mirado, porque yo no miro la lectura siguiente. Yo espero aquí, pido a Dios la revelación y el entendimiento de poder leer su palabra y que el Señor me transmita, me hable a mí para poder yo transmitir y hablar al pueblo. ¿Qué dijeron los varones de Dios a Lot? Escapa por tu vida y no mires atrás. Cuando el Señor te lleva algo nuevo, no arrastres tu pasado. No arrastres tu pasado, porque te puede llevar a la muerte y a la destrucción. Y dice, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte y no sea que perezcas. El 18, pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos. El 19, he aquí, ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. ¡Wow! Ellos le dijeron dónde debía de ir, pero él quiso ir a otro lugar, que creo que eso lo veremos más adelante. El 20 dice, he aquí ahora la ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, déjame escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Eso lo hablaremos en otro momento. Amén. 21. Y le respondió, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad que has hablado. Por lo cual esa ciudad ya tenía sentencia. Pero aquí los hombres de Dios le dicen, como Lot decidió ir a esa pequeña ciudad, llegaría la salvación a esa ciudad. Donde el Señor nos permite ir, es siempre para salvación. Amén. El 22 dice, date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El 23, el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Salía, ¿qué significa? Amanecía. Se tiraron toda la noche. Vimos cómo los ángeles de Dios, los enviados de Dios, le sacaron al rayar el alba, al atardecer, al anochecer. Y ellos llegaron a esa pequeña ciudad al amanecer. Toda la noche viajando. Y hablábamos en una prédica de lo que significaba la noche. Cuando yo decía, no hay noche sin día. La noche puede significar dificultades, luchas, porque realmente sabemos que por lo general nada bueno ocurre en la noche. Y la noche es oscuridad. Podemos estar pasando circunstancias como pasó Lot, su mujer y sus hijos toda la noche para llegar a esa ciudad. El 24, intentamos agilizar, que ya se nos echa el tiempo encima. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. 25. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad y el pueblo de la tierra. Entonces la mujer de Lot, miró atrás. ¿Qué le dijeron los siervos de Dios a Lot? No mires atrás, no mires atrás. Y la mujer miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Qué triste es cuando Dios nos saca de un lugar, de unos hábitos, de unas costumbres, y nosotros nos resistimos queriendo volver a esas costumbres, a esos hábitos, volver atrás. ¿Qué habría en Sodoma y Gomorra que esa mujer anhelase? Cuando la palabra de Dios dice que todo era pura maldad, desde el niño más pequeño hasta el anciano más anciano. Pero ella miró atrás. El 27. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová.
Y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí el humo subía de la tierra como el humo de un horno. 29. Cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. 30. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él. Al final fue donde le dijeron los ángeles de Dios que se fuera para el monte. Porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. El 31. Bueno, voy a hacer un breve paréntesis. Él y sus 2 hijas. ¿Por qué? Porque la mujer miró atrás y ahí se quedó en el pasado. Se convirtió en una estatua de sal. El 31. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra, que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservemos de nuestro padre descendencia. ¡Wow! ¿Cómo estas jovencitas pensaron que no había nadie más en la tierra? ¿Cómo pensaron eso? Si ellas crecieron, vinieron desde pequeña, y creo yo que Lot, si en el caso de que la memoria de un niño no es frágil, Lot les hablaría de su tío Abraham. Por lo cual, ¿cómo ellas declararon que no había nadie más en la tierra? Lo importante de hablar la verdad a nuestros hijos. La verdad a nuestros hijos. Porque estas 2 muchachas seguramente no lo hicieron con maldad, pero estaban seguras de que Sodoma y Gomorra eran los únicos habitantes de toda la tierra. Qué triste. Cuando nosotros pensamos que el pecado es la solución y es lo único que tenemos. Lo único. Y cuando pensamos eso nos lleva a más pecado. Porque estas muchachas vinieron y cometieron incesto, pensando que lo único que ellas habían tenido, los únicos hombres, varones, para poder casarse y seguir reproduciéndose, eran los que se murieron en Sodoma y en Gomorra. 33. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche. Y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Estaba totalmente ebrio el pobre hombre. El 34. Al día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Qué triste. Qué triste cuando pensamos que el pasado es la única solución, que es lo mismo que pensó la madre de estas dos muchachas y se convirtió en estatua de sal. Ellas no miraron el pasado, pero quedaron con la grabación del pasado en su mente. No hay nadie más, no hay nadie más. Vino la ansiedad, nuestro padre es viejo, si se muere, ¿qué hacemos 2 mujeres? No hay reproducción ninguna. ¿Qué hacemos? Nos moriremos y la tierra se quedará vacía. Falta de información. 35. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor, durmió con él, pero él no echó de ver cuándo se acostó ella ni cuándo se levantó. ¡Wow! Tan ebrio que no se dio cuenta de todo lo que estaba pasando a su alrededor. Eso en el mundo espiritual es una ceguera espiritual grave. Grave. El 36. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre. De su padre. Cuando tenían la opción que ellas no conocían de poder buscar
el lugar donde estaba su tío Abraham y la gente que vivía con su tío Abraham. La historia hubiese sido diferente. El 37 y penúltimo. Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor, 38 y último, también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Y me pregunto, wow, ¿cómo la falta de conocimiento lleva al pecado por seguir con una mentalidad vieja? La palabra de Dios dice que nos renovemos. Nos renovemos. Ellos salieron de Sodoma y de Gomorra, pero se llevaron la mentalidad de Sodoma y Gomorra. Porque ellas cometieron incesto con el padre, dieron a luz 2 hijos varones. ¿Cómo se multiplicarían? Los hijos con las madres, claro. Y seguir con el pecado. Después veremos en la palabra de Dios quiénes eran los moabitas y quiénes eran los amonitas. Amén. Quedemos con esa parte, la subrayaremos para que a medida que continuamos leyendo la palabra de Dios, que es alimento, vayamos viendo y conociendo más. El mundo dice que la ignorancia es, ¿cómo lo dicen? Creo que es, la ignorancia es poder o algo de eso. La ignorancia trae la felicidad. Exacto, la ignorancia trae la felicidad. Eso es totalmente antibíblico. La palabra de Dios dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El conocimiento es poder. La ignorancia no da la felicidad, sino trae el fracaso. Amén. Pues vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. No nos ha dado tiempo a leer el 20, pero el cual doy gracias a Dios que aunque parezca que vamos lento, capítulo a capítulo, pero yo creo que es importante que profundicemos y maticemos, aprendamos. Amén. Ese maná, para mí la palabra de Dios es un maná. Es ese maná fresco que nos da. Lamentablemente tenemos que hacerlo conjuntamente los domingos, pero siempre invito que en sus hogares levanten un altar de estudio bíblico, de adoración con sus hijos. Doy testimonio que yo cuando conocí del Señor en ese primer amor, el Señor puso en mi corazón, yo leía la palabra de Dios con mis hijos. Hace 12 o 13 años, ellos eran, mi hija tiene ahora 18 años y mi hijo tiene 21 años, por lo cual hace 12 o 13 años eran súper pequeños y de hecho incluso mi hija aprendió a leer a través de la Biblia. Todas las noches leíamos un versículo cada uno. Leíamos un capítulo que íbamos rotando. Y aunque fuera lento, porque los niños cuando empiezan, pero ahí estábamos. Y y corregía. Y aprendíamos a alimentarnos de la palabra de Dios. A mí me encanta leer la palabra de Dios. Así que les animo que en sus hogares levanten un altar de adoración y de ese menú fresco cada día, o por lo menos una vez a la semana, con sus hijos, con sus familiares. Amén. Levántense y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Oh, amado Dios, te adoramos y te bendecimos, papá. Gracias por ese estudio bíblico. Gracias por ese menú fresco que tú nos das cada domingo, Señor. No es mucho tiempo, apenas unos 20 minutos, media hora, Padre, pero en el cual atesoramos tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, que durante toda la semana que inicia, la semana que viene, no nos apartemos de ti, Señor. Ayúdanos a caminar contigo y a tener hambre y sed de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.